sentenció con un portazo y no la vieron nunca más. Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás. Y ahora corre hacia el bosque, su fortaleza, su nuevo hogar. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Ha elegido caminar, ha elegido caminar hacia lo salvaje. Ha elegido caminar, ha elegido caminar hacia lo salvaje, hacia lo salvaje, hacia lo salvaje, hacia lo salvaje. Vaya cantera, ¿no? Estos chavales y chavalas, pero ¿qué estáis haciendo? Pero esto, ¿Has chavales. visto? Van aprendiendo y en 4 días nos pasan. Pero se van a ir dentro de unos años todos los chavales por las calles así, tomazados, ¿no? Del circo. Porque esto es circo, no es el circo del sol, no es el circo de los horrores, es circo social. ¿Tiene algo que ver con el horror o con que el sol o algo o no? No especialmente. No va por ahí, no va por ahí. ¿Y cómo, de qué va esto? Bueno, esto va de que hacemos clases abiertas en un montón de grupos por toda la ciudad para iniciarse en el circo y para quien quiera pueda profundizar, siempre con un trabajo de fondo que lo que quiere es enseñar valores. Vale, enseñar valores, quiero decir, yo he visto que aquí aprenden flexibilidad, acrobacia y tal, pero detrás de esos valores que hay detrás, llevan la etiqueta de social, será por algo social, ¿no? Digo. Claro, nosotros vemos que el circo es la herramienta perfecta para la transformación social. ¿Cómo? Bueno, a nivel individual se trabaja la perseverancia, se trabaja como el ensayo, la superación, la frustración también, el Claro. ponerte ante el público, y a nivel grupal, pues la confianza, ya habéis visto. Total, cuando cogían a la chavalita, y, Exactamente. madre mía. Bueno, la escucha y el trabajo en equipo. Que además esto, por lo que yo sé, cada vez más profesores en los institutos dan el circo en preparación física como herramienta, o sea que algo tendrá esto del circo, ¿no? Está claro que cada vez hay más circo y cada vez se ve más, así que efectivamente. Y ahora estamos en la harinera, ¿no? Estáis aquí, tenéis la oficina, ¿no? Sí, esta es nuestra oficina desde este año. Pero vais por todos lados, por la calle, ¿no? Montáis festivales, o sea, hacéis un montón de cosas. Sí, ahora mismo tenemos 17 grupos activos. 17 grupos. ¿Pero Jóvenes. cuántos profesores sois? Somos 9 profes, bueno, el equipo es 9 personas y en total casi 200 alumnos, alumnas. 200. Oh, qué guay, enhorabuena. Bueno, gracias, muy contentos. Y luego una pregunta, ¿no? Así que me ha venido a mí. Yo he visto a chavales que ven aquí, pero ¿los padres vienen también? Sí, también tienen un lugar. Hay un día al mes que organizamos aquí Circo en Familia. ¿Pero esto qué es de circo en familia? ¿Qué decir? ¿Que vienen ahí a ver cómo hacen circo? ¿O cómo? No. Y la abuela ya está, venga, nieto, dale ahí, o nieta. Ella está bien. Hacemos que los padres, las madres, las abuelas, que Se me vengan. estás diciendo que la participen. abuela se sube al trapecio también, si hace falta. Bueno, eso se lo dejamos elegir, pero la puerta está abierta. Se hace mortales ahí. De todo. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Lo que estáis haciendo en Muchas esta gracias. ciudad. Muy contentos y que siga. Larga vida al circo. Sí.